Buenos días a todos, gracias por su participación en este webinar. Espero que la información que voy a presentarles hoy pues, sea de todo su interés. De antemano me disculpo, estoy con un poco de tos, entonces espero que no sea molesto y que no interrumpa mucho durante la presentación. Bueno, como ya lo mencionó Camila, mi nombre es Jaime Trujillo, soy el gerente regional de ventas de NBT Fibris para lo que es Centroamérica y región andina, y tengo como sede Colombia. En la pantalla ustedes ven mi correo electrónico, mi teléfono de contacto. Estoy disponible para ustedes para ayudarles con todo el tema de concepción de proyectos, armar las configuraciones, selección de equipos, todo lo que necesiten, tanto preventa como postventa, por parte de NBT Fibris. Quien no conoce nuestra compañía, NBT Fibris es una compañía que lleva casi 30 años. Somos actualmente una compañía canadiense. Tenemos una sede en Ontario y nuestra especialidad básicamente es el desarrollo de soluciones de interconectividad. Comenzamos inicialmente en el mundo análogo y desde los últimos casi 10 años venimos desarrollando soluciones de interconectividad de largo alcance en el mundo IP. Actualmente contamos con una serie de switches que se conoce como Chariot, que básicamente son switches de red con algunas particularidades. Primero, son switches que permiten hacer enlaces IP con energía PoE a distancias extendidas, pudiendo llegar a distancias hasta de 600 metros. Y lo otro, algo también muy importante, es poder aprovechar infraestructuras existentes que están instaladas con sistemas análogos para que el proceso de modernización hacia la tecnología IP sea mucho más fácil, más rápida y normalmente con grandes ahorros. Dado que nosotros no hacemos dispositivos finales, no hacemos software, nuestro enfoque básicamente es el tema de interconectividad. Somos socios estratégicos y tecnológicos de múltiples compañías, tanto en el mundo de videovigilancia como en el mundo de telefonía IP. Por ejemplo, trabajamos muy de la mano con compañías como Bosch, Axis, March, en el mundo de cámaras, y en el mundo de telefonía IP trabajamos también con compañías como Cisco, Avaya, Mitel y otras. La tecnología que voy a presentarles hoy es una tecnología desarrollada por nosotros, no es ningún OEM. Realmente tenemos un grupo de desarrollo bastante innovador, y gracias a eso múltiples organizaciones nos han dado reconocimientos precisamente por la innovación, por el desempeño y por la confiabilidad. Y esto a la vez nos ha permitido trabajar con grandes empresas en todo el mundo, pudiendo interconectar millones de puntos. El objetivo de desarrollar estas soluciones fue pensando en todos esos usuarios finales que hoy día todavía tienen sus sistemas análogos, pero que en el momento de ya comenzar a pensar en actualizarse hacia el mundo IP, ven una barrera muy grande, y esa barrera principalmente está en el tema de infraestructura. Normalmente, como todos ustedes saben, todo lo que es tecnología IP se interconecta a través de una red de datos que tiene pues unas normas bastante estrictas. Básicamente, hoy día la normatividad estándar de las redes de datos no permite enlaces mayores a 100 metros, se necesita usar cable UTP categoría 5 o más para que funcionen, y esto hace que aquellos que tienen ya infraestructuras diferentes instaladas como par trenzado o coaxial, vean un impedimento bastante fuerte cuando van a adoptar la tecnología IP. Normalmente cuando uno visita un usuario final que todavía cuenta con sus sistemas análogos, lo que encuentra básicamente es lo que ven acá en la pantalla. Aparte de su red de datos corporativas, normalmente tiene subsistemas que básicamente son islas. Normalmente la planta telefónica análoga tipo TDM cuenta con una infraestructura de par trenzado que es Cat3, típicamente, disponiendo únicamente de un par por cada extensión. Si hablamos de cámaras de videovigilancia, estamos hablando de infraestructuras en cable coaxial o incluso en par trenzado, pero muchas veces ese cable
o ese par trenzado o cable UTP que utilizaron para interconectar las cámaras con transceptores, dejaron únicamente uno o dos pares por cada cámara. Entonces, cuando van a migrar estas infraestructuras hacia IP, encuentran unas barreras bastante complicadas. Y es, hombre, ¿qué hacemos con esas infraestructuras existentes donde desmontarlo cuesta una plata, es mano de obra, es tiempo, muchas veces hay que intervenir los techos, etcétera, etcétera, y fuera de eso, la instalación de una infraestructura nueva, si las distancias pasan de 100 metros, si es difícil acceder a los ductos, normalmente es dispendiosa y más que todo costosa. Y esto hace que cerca del 72% de las compañías en el mundo todavía conserven sus sistemas análogos, básicamente por no meterse en ese rollo del cambio de infraestructura. Es por esto que una compañía llamada Frost & Sullivan, que es una compañía de consultoría y de estudios de mercado norteamericana, desarrolló un concepto muy interesante que se llama la red LAN moderna. Este concepto básicamente lo que hace es describir las mejores prácticas para que aquellos usuarios que todavía conservan sus sistemas análogos y estén pensando ya en actualizarse hacia IP, pues lo pueden hacer de una forma que sea más fácil y más rápida y normalmente no tan costosa como el método convencional. Como ustedes saben, la normatividad que conocemos hoy día de las redes de datos fue desarrollada hace cerca de 30 años. Y en ese instante, esta normatividad básicamente está enfocada para interconectar computadores dentro de una empresa que en esa época era básicamente lo único que contaba con tecnología IP. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos visto que precisamente esta tecnología IP se ha desarrollado en múltiples campos y hoy día a esta misma red de datos no solo conectamos computadores, sino conectamos teléfonos, cámaras, parlantes, access points y una cantidad de dispositivos que cada uno de ellos con características propias de ancho de banda, de consumo de energía PoE, distancias a las que deben estar interconectadas, y esto a su vez hace que la normatividad que venimos usando normalmente para diseñar las redes de datos puede que no sea la óptima cuando se trate de modernizar sistemas existentes hacia la tecnología IP. Entonces, Frost & Sullivan desarrolló una serie de principios que quiero presentárselos así muy rápido para que ustedes tengan otro enfoque y otra forma de abordar este tipo de proyectos cuando se trata de modernización tecnológica. El primer principio tiene que ver en la forma como diseñamos las redes de datos. Normalmente uno como integrador, cuando le llega un proyecto IP de actualización tecnológica, lo primero que trata de hacer es diseñar la red de datos y una vez que tiene diseñada esa red de datos, mira qué dispositivos son los que tiene que conectarle a esa red. El primer principio lo que dice, hombre, vamos a comenzar a hacer las cosas de forma contraria. Vamos a comenzar de afuera hacia adentro. Es decir, antes de diseñar la red de datos, primero identifiquemos cuáles son esas cosas o esos dispositivos que vamos a interconectar, identifiquemos cuáles son sus necesidades de ancho de banda, de consumo de energía PoE, distancias a las que deben estar interconectadas, cuál es la incidencia que cada uno de estos dispositivos tiene sobre la red de datos y con base en toda esta información diseñemos esa red de datos para que realmente cumpla con las expectativas a un precio que sea razonable para el cliente. Ejemplo típico, por ejemplo, pensemos en teléfonos IP. Ustedes saben que los teléfonos IP, por el tipo de información que mandan, normalmente consumen un poco ancho de banda. Son equipos que también presentan un bajo consumo de energía PoE, pero a la vez necesitan una confiabilidad bastante fuerte en la parte de transmisión de información, es decir, la calidad del servicio tiene que ser muy alto. Obviamente pues necesita su personal para toda la parte de implementación, de gestión y de mantenimiento del sistema. Lo mismo pasa con las cámaras IP. Cuando hablamos de cámaras IP, uno sabe que las cámaras IP, el ancho de banda que consumen depende básicamente de la resolución que tenga la cámara y del formato de compresión. Asimismo, el consumo de energía PoE, normalmente las cámaras fijas tienen un bajo consumo, mientras que las cámaras PTZ pueden tener un consumo muy alto.
Una consideración importante para lograr una transferencia de la información que sea confiable como tal es diseñar una red en topología punto a punto. Es decir, evitemos múltiples saltos en los switches, que esto lo que nos genera básicamente es retardo en la información y menor ancho de banda. Entonces, en lo posible, tratemos de centralizar los switches y evitemos tener múltiples cuartos de comunicaciones. Pero esto a la vez nos trae dos grandes retos. Uno es, ¿cómo hacemos para interconectar esos dispositivos que están a más de 100 metros? Y lo otro es, ¿cómo podemos aprovechar esas infraestructuras existentes con los sistemas análogos para que ese proceso de actualización tecnológica sea mucho más rápido, más fácil y que nos represente ahorros? Y ahí viene el segundo principio, y es, tratemos de utilizar nuevos desarrollos tecnológicos que existen en el mercado hoy día. Múltiples compañías como NBT Fibrich venimos desarrollando soluciones de red que nos permiten aprovechar o crear redes de datos sobre infraestructuras existentes y sobrepasar la limitante de los 100 metros. Otro punto importante, principalmente cuando estamos pensando en modernizar sistemas, es hagamos una transformación que sea responsable con el medio ambiente. Si vemos que hay kilómetros de cable instalados que están en buen estado, tratemos de reutilizarlos de forma que evitemos que kilómetros de cable sean desmontados, botados y que vayan a contaminar. ¿Okay? El último principio es, creemos una red de datos que sea sostenible con el tiempo. ¿Qué significa esto? Como estamos interconectando múltiples subsistemas a la red, identifiquemos cada uno de ellos, segmentémoslos, identifiquemos cuáles de ellos, por ejemplo, van a necesitar a futuro mayor ancho de banda, mayor consumo de energía PoE, y de esta forma, a medida que cada uno de estos subsistemas necesita ser actualizado, no afectemos para nada a los otros. Hemos visto, por ejemplo, hay muchas compañías que instalan telefonía IP, que para ahorrarse un punto de red lo que hacen es conectar el teléfono al punto de red del punto de trabajo como tal, y el computador lo conectan al otro punto del teléfono. Eso al principio funciona, pero el día de mañana, cuando el computador necesite mayor ancho de banda, van a tener que cambiar también el teléfono sin necesidad alguna. Si se independiza y se crea una red, una subred especial para el servicio de voz, el día de mañana únicamente van a tener que actualizar el punto de red donde esté conectado el computador. Eso mismo pasa, por ejemplo, con las cámaras. Entonces tratemos de diseñar una red que sea simple, pero que a la vez podamos crecerlo de una forma que sea consistente según las necesidades mismas de cada uno de los subsistemas. De esta forma, perdón, cuando miramos el tema presupuestal, si comparamos lo que es el costo de una actualización tecnológica por el método convencional, que implicaría cambio de infraestructura, vemos que normalmente, fácilmente el 50% del presupuesto se puede ir precisamente en cambios de infraestructura. Y únicamente lo que son aplicaciones y dispositivos IP, que es lo que realmente el usuario final ve como su retorno de inversión, viene siendo el otro 50%. Al aplicar los principios que les mostré anteriormente, reducimos dramáticamente los costos de infraestructura porque estamos reutilizando un activo que ya está instalado, que está en buen estado, y dejamos más presupuesto para lo que son aplicaciones y dispositivos IP. Entonces, ese usuario final puede distribuir su presupuesto de una mejor forma y ustedes como integradores pueden ofrecer propuestas que sean más competitivas y que representen mejor retorno de la inversión para el usuario final. Esto entonces nos lleva básicamente a pensar más allá de los switches de red convencionales. Como ya lo mencioné anteriormente, estos switches convencionales tienen dos grandes inconvenientes. Uno, la distancia máxima que alcanzan son 100 metros, y dos, se necesita cable UTP categoría 5 más para que se pueda comunicar. Nosotros como NBT Fibrich entonces desarrollamos unos switches muy particulares que
digamos que desde el punto de vista funcional son switches de red, algunos son tipo plug and play, otros son administrables, capa 2, pero que por un lado obvian la distancia máxima de 100 metros, pudiendo alcanzar hasta 600 metros, y lo otro es poder crear redes de datos sobre infraestructuras de par trenzado, de cable coaxial o de cable UTP que el usuario final ya puede tener instalado. Entonces, hoy día tenemos estas tres líneas de switches que ustedes ven aquí. En el centro, ustedes ven lo que se llaman los switches Clear. Estos switches básicamente lo que nos permiten es crear una red de datos Fast Ethernet con energía PoE Plus sobre cable coaxial. Son switches de red muy enfocados para facilitar la actualización de sistemas de videovigilancia análogos hacia IP sin necesidad de cambiar el cable coaxial existente. Luego tenemos los switches POLRI. Estos switches hacen algo similar a los switches anteriores. La diferencia es que pueden crear una red de datos sobre infraestructura de par trenzado telefónico, utilizando únicamente un par por cada puerto, es decir, por cada enlace. Por este par hacemos enlaces de 10 Mbps full duplex y energía PoE, pudiendo llegar a distancias de 365 metros. Y por último tenemos el switch Flex, que es un switch que con cable UTP categoría 5 más, podemos crear una red de datos con alcance hasta de 610 metros, enlaces Fast Ethernet y energía PoE más. Entonces, vamos a mirar cada uno de estos subsistemas, qué significa y cuáles son las bondades de cada uno de ellos. Comencemos con el switch Clear. Este switch, básicamente, viene en dos versiones. Una versión de un switch no administrable de 10 puertos y una versión capa 2, totalmente administrable de 24 puertos. Si ustedes miran estos switches, tiene una particularidad muy interesante, y es que los puertos de downlink, en vez de tener conectores RJ45, tiene conectores BNC, porque la idea es poder crear una red de datos con energía PoE sobre cable coaxial. Entonces, de esta forma, estos switches, los cables coaxiales se conectan directamente a los puertos del switch, y en el otro extremo, donde normalmente estaba la cámara análoga, la vamos a quitar, y en su reemplazo vamos a instalar un adaptador que se llama un S-Link. Este S-Link, por un lado, tiene un conector BNC que nos permite conectarnos al otro extremo del cable coaxial, y en el otro lado nos entrega un puerto RJ45 que se convierte en un puerto TCP/IP estándar con energía PoE. En este puerto es donde vamos a conectar el nuevo dispositivo o la nueva cámara IP. Estos switches, el Clear 24, al ser administrable, pues viene con su puerto de administración y de consola, y para el uplink viene con dos puertos combo de 1 GB cada uno. Uno por software selecciona si se quiere conectar por fibra o por cobre según las particularidades de cada proyecto en sí. Y vienen con unas fuentes desarrolladas también por NBT Fibrich, que según el voltaje de entrada, si se conectan a 110 voltios pueden entregar 500 vatios, si se conectan a 220 voltios pueden entregar 1000 vatios. De esta forma tienen capacidad para entregar energía por todos los puertos de downlink. Entonces, al utilizar la tecnología Clear, un sistema de cámaras análogo como el que ustedes ven aquí en la pantalla, que son cámaras distribuidas por todas partes, interconectadas por cable coaxial hasta el centro de control, migrarlo hacia la tecnología IP es bien simple. Lo que hacemos es retirar los equipos análogos, conservamos toda la infraestructura como tal, posteriormente pues instalamos los switches Clear conectados al NVR o a la red de datos según sea el caso. Los cables coaxiales los vamos a conectar directamente a los puertos de downlink de los switches Clear, y luego vamos punto por punto utilizando los adaptadores S-Link para conectar las nuevas cámaras o los nuevos dispositivos IP. Entonces, fíjense, verá que utilizando estos switches, el usuario final puede comenzar a migrar su sistema análogo hacia IP en cuestión de minutos, sin esa gran inversión de dinero y de plata que implicaría el cambio de infraestructura. Únicamente tenemos que intervenir los cables en ambos extremos y basta. Ahora, aparte de poder migrar uno a uno
el sistema de videovigilancia. En caso de que el usuario final quiera crecer su sistema, entonces tenemos un adaptador de 4 puertos que se conoce como S4, que donde está una cámara análoga nos va a permitir conectar hasta 4 dispositivos IP. Entonces podemos crecer el sistema sobre la misma infraestructura de cable coaxial que está instalado. Yo siempre hablo de dispositivos porque al ser switches de red convencionales, esto no solo sirve para cámaras, realmente son enlaces Fast Ethernet, es decir, 100 Mbps full duplex por cada puerto, de manera que cualquier dispositivo IP que no necesite un ancho de banda mayor, perfectamente lo podemos conectar utilizando estos switches. La topología de la solución Clear es la que ustedes ven aquí en la pantalla. Normalmente donde llegan todos los cables es donde vamos a instalar los switches Clear. En el otro extremo, donde estaban las cámaras análogas, las quitamos, los vamos a reemplazar por adaptadores que se llaman S-Link y que nos van a permitir conectar los nuevos dispositivos IP. En cuanto a distancias, la distancia que podemos tener desde los switches hasta los S-Link depende del tipo de cable coaxial que tengamos. Si es RG59 nos podemos extender hasta 450 metros, si es RG6 nos podemos extender hasta 600 metros. Y tenemos varios tipos de adaptadores. Tenemos uno que se llama el S-Link normal, que es un adaptador que máximo puede entregar 30 vatios de energía PoE y siempre tiene PoE encendido en 2 pares, que son los pares 4, 5 y 7, 8. Luego tenemos el S-Link Plus. El S-Link Plus, la diferencia con el anterior es la forma como administra el PoE. El S-Link Plus es un dispositivo más inteligente. Él puede negociar PoE con el dispositivo de borde y puede entregar energía PoE por los 4 pares si el dispositivo se lo pide. Y por último tenemos el S4, que puede reunir 4 dispositivos IP a través de un solo enlace por cable coaxial hasta el switch Clear. Ustedes ven aquí que lo que son los adaptadores opcionalmente pueden tener una fuente de energía local. Esta fuente únicamente se necesita en caso de que tengamos que entregar más energía PoE de lo que el switch puede entregar. Estos switches Clear por cada puerto pueden entregar hasta 30 vatios de energía PoE, pero según la distancia en que estemos haciendo los enlaces, en el centro de la pantalla ustedes ven una tabla que lo que nos indica es cuántos vatios efectivos tenemos según la distancia y el tipo de cable coaxial que estemos usando. En caso de que el dispositivo necesite mayor cantidad, ahí es donde podemos usar las fuentes conectadas directamente a los adaptadores S-Link, S-Link Plus o S4. Algo también interesante que tienen estos switches es que en la parte posterior vienen con conectores que nos permiten interconectar entre 2 y 4 puentes de alimentación entre sí. Esto lo que nos permite es hacer balanceo de cargas y respaldo de energía entre los mismos switches. En caso de que una fuente falla, el switch asociado sigue funcionando porque va a recibir energía de los demás switches y son fuentes tipo hot swap, es decir, podemos cambiar la fuente con el switch encendido, garantizando la continuidad de operación del sistema, incluso cuando tengamos que hacer cambio de fuentes. De esta forma, entonces, lo que le estamos ofreciendo al usuario final es crear una red de datos independiente para su sistema de videovigilancia sobre una infraestructura de cable coaxial que ya existe, que está en buen estado. De esta forma no estamos afectando para nada la red corporativa y digamos que el beneficio es para todo el mundo. El departamento de seguridad sigue siendo dueño 100% de todo su sistema, puede gestionar todos los servicios de red, energía PoE, anchos de banda, según las necesidades mismas de su sistema de videovigilancia, y para el departamento de IT pues es menos trabajo, menos esfuerzo, pero si lo quiere también puede tener cierto control sobre esa subred. Entonces este es uno de esos casos donde todo el mundo gana. Ahora, muchas veces hay casos puntuales donde tenemos que hacer un número reducido de enlaces por cable coaxial. Caso típico, por ejemplo, instalar cámaras dentro de un ascensor. Hay muchos ascensores que dentro del cable viajero
ya cuentan con un mini coaxial que normalmente ofrecían para conectar cámaras análogas. Hoy día podemos utilizar ese mini coaxial utilizando adaptadores en ambos extremos para crear un enlace de datos con energía PoE y de esta forma hacer un enlace IP. Para no tener que comprar switches de 10 o de 24 puertos cuando estemos hablando de 1, de 2 o de 3 enlaces, tenemos un adaptador que se llama un S-Base. Este S-Base en combinación con el S-Link Plus, el S-Link normal o el S4 puede crear enlaces punto a punto. Y estos S-Link normalmente los vamos a conectar a switches convencionales de cualquier marca. Si son switches estándares, no PoE, vamos a necesitar una fuente de energía conectada directamente al S-Base. Si lo estamos conectando a un puerto PoE, él recibe energía de este puerto y la transfiere hasta el dispositivo final. Entonces, según sean las condiciones específicas de cada caso, nosotros también tenemos desde enlaces 1 a 1, enlaces 4 a 1 o ya switches de 10 o de 24 puertos. Hasta aquí es lo que es la solución Clear. Si alguien tiene algún comentario o consulta, lo puede escribir por el chat y con todo el gusto resolvemos las dudas que puedan tener. Bueno, a continuación vamos a mirar el segundo switch que se llama el switch PoRe. Este switch es bastante interesante. Lo que nos permite este switch es aprovechar infraestructuras de par pensado Cat3 o más para crear una red de datos y también facilitar el proceso de actualización tecnológica hacia la tecnología IP. Estos switches vienen en versiones de 8, de 24 y de 48 puertos. Únicamente se necesita un par trenzado por cada enlace y podemos llegar a distancias de 365 metros, es decir, 4 veces la distancia de un switch convencional. Estos switches inicialmente, cuando fueron diseñados, se enfocó principalmente para facilitar la migración de plantas telefónicas análogas hacia IP, haciendo uso de la infraestructura de par trenzado telefónico. Hoy también los venimos usando con bastante éxito para migrar sistemas de videovigilancia hacia IP, cuando la infraestructura que se tiene es de par trenzado, pero que únicamente dejaron 1 o 2 pares por cada cámara. Los conectores que ustedes ven en los switches de 24 y de 48 puertos son los conectores que se conocen como RJ21 o Amphenol de 25 pares, y la razón de usar estos conectores es porque son los que normalmente se utilizan con las plantas telefónicas análogas. Entonces, por cada conector de estos estamos consiguiendo 24 puertos o enlaces IP. Jaime, Dime. hay una pregunta. Dime. La alimentación de dispositivos IC base, ¿de cuánto amperaje debe ser? ¿De cuánto qué? Perdón. Amperaje. Ok, cuando son los S-Base, normalmente hablamos de vatios, normal. El S-Base puede transmitir hasta 50 vatios hasta 30 vatios de energía PoE por el cable coaxial. Entonces, si el puerto IP al que lo estamos conectando puede entregar 30 vatios, esos mismos 30 vatios pueden ser transferidos al dispositivo de borde. Si lo estamos conectando en un puerto estándar, lo que hacemos es conectar una fuente de 48 vatios para que pueda transmitir hasta 30 vatios al dispositivo final. ¿Ok? No sé si eso responde a la duda o no. Sí, Jaime. Ok. Perfecto. Gracias. Con gusto. Bueno, estos switches entonces les comentaba, el switch pequeño, el que se llama LPC, normalmente viene con 8 conectores RJ11, ya que solo estamos haciendo enlaces con un par por cada puerto. Para el uplink viene con 2 puertos en combo de 100. Los switches de 24 y 48 puertos ya son switches capa 2 administrables, similares a los switches anteriores. Si ustedes miran de la mitad hacia la izquierda, el switch es exactamente igual al anterior, la diferencia está en los puertos de downlink. Y como estamos haciendo los enlaces únicamente por un par, en el otro extremo vamos a necesitar también un adaptador que en este caso se conoce como File Link. Este File Link por un costado recibe RJ11 con un par y por el otro lado nos entrega un puerto RJ45 que es un puerto TCP/IP tipo PoE para conectar el dispositivo IP. De esta forma
Si alguno de ustedes, por ejemplo, trabaja en el tema de telefonía, estos switches pueden serles bastante útiles para facilitar migrar plantas telefónicas. Normalmente, digamos que el esquema de conexionado que tenemos con estas plantas es el que ustedes ven aquí. Normalmente de la planta salimos con un cable multipar que típicamente maneja entre 12 y 24 extensiones. Llegamos a lo que se llama el strip telefónico, donde se separa cada uno de los pares, y llegamos ya a los wall plates con conectores RJ11, y aquí conectamos el teléfono análogo. Esa es, digamos, que la arquitectura típica de cualquier planta telefónica tipo TDM. Migrar esto IP con los switches Polre pues es bien simple. Retiramos la planta análoga o tipo TDM, lo reemplazamos por el switch Polre. Con el mismo conector antenos nos conectamos a los puertos de downlink. Vamos a conservar toda la infraestructura. Luego vamos punto por punto, retiramos los teléfonos análogos y los reemplazamos con el adaptador FireLink y el nuevo teléfono IP. Entonces, de esta forma, fíjense que no cambiamos ningún cable, conservamos toda la infraestructura y el proceso de modernización lo hacemos en un tiempo que es una fracción del tiempo del normal, normalmente también con grandes ahorros de mano de obra, de materiales y ahorro en el proyecto completo. Si estamos hablando de cámaras, el proceso es exactamente igual. En vez de tener teléfonos, vamos a conectar cámaras IP, y en el centro de control, en vez de conectar un PBX IP o switch Polre, vamos a conectar el NVR. Pero el concepto es exactamente el mismo. La topología de la solución Polre es un poco más simple. En este caso, pues, donde llegan todos los pares es donde instalamos el conjunto de switches Polre, y en el otro extremo únicamente contamos con un tipo de adaptador que se llama el FireLink. Este FireLink siempre va a recibir energía PoE del switch, puede estar a una distancia máxima de 365 metros, ofrece enlaces de 100 Mbps full duplex, y la energía PoE oscila entre 16 y 7 vatios según la distancia de cada enlace. Siempre tengan en cuenta que desde los adaptadores hasta el dispositivo de borde, al ser puertos TCP/IP estándares, podemos tener con cable UTP normal hasta 100 metros de distancia. ¿Okay? Al igual que los switches Clear, estos switches Polre también permiten interconectar sus fuentes de energía entre 2 y 4 fuentes entre sí, garantizando o haciendo un respaldo de energía y balanceo de carga. Hasta ahí es el Polre. Realmente el concepto es el mismo que el switch anterior. La diferencia es que uno usa cable coaxial, el otro usa par trenzado para crear la red de datos. Por último, entonces, quiero mostrarles la solución Flex. Este switch Flex viene también en versiones de 8 puertos en un switch no administrable y un switch capa 2 totalmente administrable de 24 puertos. Igual que los anteriores, la base del switch es la misma. La diferencia está en los puertos de downlink. En este caso, ya que estamos usando cable UTP categoría 5 o más, pues contamos con puertos RJ45 estándares. El beneficio principal de este switch es poder llegar a distancias hasta de 610 metros en cada enlace. Son enlaces de 100 Mbps full duplex, energía PoE que puede oscilar más o menos entre 25 y 50 vatios según la distancia y tipo de cable que usemos. Y el otro beneficio es que podemos hacer enlaces con 2 o con 4 pares. En este caso, la topología es la que ustedes ven aquí. Normalmente los dispositivos que estén a menos de 100 metros y que se estén conectando con un cable UTP completo se conectan directamente al switch Flex. Y únicamente para enlaces de 100 a 610 metros vamos a necesitar un adaptador en el otro extremo del enlace. También tenemos 3 tipos. Tenemos uno que se llama FlexC, que el máximo puede entregar 30 vatios de energía PoE y siempre tiene el PoE encendido en los pares 4, 5 y 7, 8. Tenemos uno que se llama el FlexLink, que puede entregar hasta 50 vatios de energía PoE y puede entregar energía por los 4 pares negociando PoE con el dispositivo final. Y tenemos el Flex 4, que nos permite conectar hasta 4 dispositivos por un solo enlace de largo alcance hasta el switch. Tanto el FlexLink como el Flex 4 opcionalmente pueden tener fuentes de energía para entregar mayor cantidad de vatios al dispositivo de borde.
En el caso del Flex 4, esto es bien útil porque como estamos conectando 4 dispositivos que pueden llegar a consumir una cantidad importante de vatios, podemos conectar una fuente de 110 vatios para tener un promedio de 25 por cada puerto. Para mí el Flex 4 es un dispositivo excelente porque puede estar por un lado a distancias hasta de 610 metros de los switches Flex y por el otro lado nos permite reunir hasta 4 dispositivos por un solo cable UTP hasta el switch Flex. De esta forma el ahorro de infraestructura puede ser bastante importante. Piensen ustedes un Flex 4 conectado a 500 metros, conectando 4 dispositivos. Solo en cables nos estamos ahorrando 1500 metros, más 3 puertos en el switch. Entonces, de esta forma simplificamos aún más la red de datos, haciéndola un poquito más distribuida, de forma que se vuelve más simple y los ahorros pueden ser incluso más importantes. Voy a presentarles un video de introducción del Flex 8. Todos estos videos que les muestro y otros están disponibles en nuestro canal de YouTube para que ustedes los usen para presentar nuestra tecnología con sus clientes. Retos que están enfrentando las empresas. Voy a perder un momento. Tengo Internet estándar en configuración de plan tradicionales. Esto hace necesario agregar gabinetes IDF para satisfacer dicho requerimiento de alcance, lo que puede significar riesgos, costos elevados, interrupciones en las actividades de la empresa, complejidad de la red y preocupaciones de seguridad, lo que podría comprometer su negocio. Las soluciones de Entity Bridge permiten a las empresas aprovechar el diseño de las redes LAN modernas. Nuestra compañía se complace en presentar el Flex 8, un switch de largo alcance e instalación automática. Esta versátil solución empresarial de alta potencia ofrece 8 puertos de enlace descendente que transmiten Ethernet rápido y alta potencia de hasta 50 vatios por puerto, a través de 1, 2 o 4 pares UTP con un alcance de 610 metros, una distancia 6 veces mayor a la que cubren los switches PoE tradicionales. Para distancias que estén dentro del alcance del Internet estándar, se puede conectar el punto final IP directamente al switch. Para puntos finales ubicados a una distancia de hasta 610 metros, se puede extender fácilmente la conectividad PoE conectando el FlexLink o el adaptador FlexLink. El adaptador Flex 4 toma un solo cable UTP multipar de larga tirada, extiende la conectividad a 4 puntos finales IP y puede recibir alimentación local para transmitir hasta 30 vatios de potencia a cada uno de los 4 puertos de enlace. La familia Flex permite hacer uso de los principios de diseño de las redes LAN modernas, ayudándole a usted y a su empresa a conectarse eficientemente con el Internet de las cosas. Con Entity Bridge, su migración a IP es rápida, fácil y económica. Comuníquese con nosotros y obtenga más información y ofertas especiales. Bueno, creo que con este vídeo creo que les queda claro en qué consiste el Flex 8. Básicamente, como pudieron ver, lo que son las capacidades de distancia, de energía PoE, de ancho de banda, son las mismas que tenemos con el Flex 24. La diferencia es que es un switch tipo plug and play, no necesita ninguna configuración, trabaja con los mismos adaptadores FlexSet, FlexLink y Flex 4 y ofrece los mismos beneficios como tal. Cuando ustedes combinan el Flex 8, por ejemplo, con el Flex 4, pueden conectar mucho más de 8 dispositivos a un switch, teniendo una red que es mucho más competitiva en precio. Ahora, muchas veces también en los proyectos el número de enlaces que necesitamos a más de 100 metros no es muy grande. En caso que necesitemos hacer 1, 2 o 3 enlaces punto a punto, contamos con un adaptador que se llama el Flex Base, que en combinación con los anteriores, el Flex Link, el Flex EU o el Flex 4, podemos crear enlaces punto a punto o 4 a 1, pudiendo conectar el Flex Base a cualquier switch convencional. Al igual que lo vimos con el S-Base, si conectamos el Flex Base a un puerto PoE, él recibe energía y la transfiere hasta el dispositivo IP. Si es un puerto convencional, lo que hacemos es conectar una fuente de 60 vatios directamente al Flex Base y él puede transmitir hasta 50 vatios de energía PoE hasta el dispositivo IP. Obviamente, como estamos haciendo enlaces a distancias que pueden ser hasta de 610 metros, tenemos herramientas de cálculo que nos dicen cuántos vatios efectivos vamos a tener en los puertos de los
adaptadores remotos según la distancia y el tipo de cable UTP que estemos usando. Ustedes bien saben que el cable Cat6 es más grueso que el Cat5, de forma que nos permite transferir mayor cantidad de vatios al dispositivo IP. ¿Okay? Pero siempre que tengan necesidades de enlaces de más de 100 metros, nosotros tenemos una solución para ustedes que les permite utilizar el mismo cable UTP sin necesidad de recurrir a soluciones alternativas que normalmente son más costosas, como en la fibra óptica o enlaces inalámbricos o soluciones por el estilo. Voy a mostrarles un caso de éxito con un aeropuerto en Asia donde se utilizó eficientemente los switches Flex. El aeropuerto de Kansai, uno de los más concurridos de Asia, quiere implementar el sistema de rastreador SOVIS para el flujo de tráfico de pasajeros, la medición de colas y la administración de la prestación de servicios. Para habilitar estas aplicaciones, los sensores de seguimiento de personas con visiones 3D de SOVIS debían implementarse en todo el aeropuerto. Dado el tamaño, la estructura y los vastos espacios abiertos del aeropuerto, más la limitación de alcance de 100 metros de los switches PoE estándar, extender la conectividad PoE para los sensores tenía un costo prohibitivo, disruptivo e introducía muchas complejidades. El distribuidor Dish Electronics aplicó los principios de la moderna y sugirió la innovación Flex 24 de MBT Fiber, un switch administrado en 24 puertos que ofrece Ethernet y PoE++ 50 vatios sobre UTP de 2 o 4 pares con 2000 pies o 610 metros de alcance, es decir, 6 veces el alcance de los switches PoE estándar. Con las capacidades PoE de largo alcance del switch Flex 24, Kansai redujo la cantidad de armarios y de eje en más del 90%. Ahorró más de $75,000 y aceleró su implementación, pudiendo asignar los ahorros en costos de infraestructura a las nuevas aplicaciones de Internet de las Cosas, maximizando el retorno de la inversión. Al aplicar los principios de la moderna y usar la solución Flex 24, Kansai implementó a la perfección más de 250 sensores SOVIS, ahorrando tiempo y dinero mientras se eliminaba riesgos, interrupciones y complejidad de la red. El principio número 1 de la LAN moderna establece: comience con las cosas en el Internet de las Cosas. Si está buscando modernizar las cosas en su negocio migrando IP, considere la serie Chariot de soluciones PoE de largo alcance de MBT Fiberbridge. Para obtener más información visite www.mbtfiberbridge.com/es/chariot. Bueno, como ustedes pueden ver, con el Switch Flex, el beneficio principal es poder centralizar switches, hacer tendidos más largos, minimizando el número de cuartos técnicos que se necesiten. Ustedes bien saben que cada cuarto técnico que nos ahorremos es espacio físico, acometida eléctrica, UPS, herrajes, muchas veces ventilación, es un punto de falla, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el poder centralizar los switches y hacer tendidos más largos es un beneficio para el diseño de las redes. Y en últimas, pues aquí tienen lo que es el resumen de las soluciones Chariot de NBT Fiberbridge. Como ustedes pueden ver, son soluciones de red. Tenemos desde enlaces punto a punto hasta switches capa 2 totalmente administrables, que nos permiten, por un lado, facilitar la modernización de sistemas análogos existentes a IP, aprovechando infraestructuras de cableado existentes en coaxial, en par trenzado, en cable UTP, y por el otro lado, para proyectos nuevos, es simplificar las redes de datos, pudiendo centralizarlos, minimizando el número de cuartos técnicos y haciendo tendidos sobre cable UTP hasta 6 veces la distancia de un switch convencional. Recuerden que estoy a disposición de ustedes para colaborarles en todo el tema de diseño, selección de equipos, topologías, todo lo relacionado con soporte preventa, soporte postventa inicial. Aquí está mi correo electrónico, mi teléfono. Muchas gracias a Full Protection por el espacio, por la convocatoria, y tengan en cuenta que ellos son un asociado nuestro. Con ellos pueden conseguir todo el tema de precios y todo el tema comercial. Básicamente es eso, no sé.